la tomografía computarizada craneal nostro lesiones con captación en anillo. Serialized biopsia de una mujer de 44 años sometida a trasplante de corazón acudió a su médico de cabecera por cefalea, náuseas y vómitos aproximadamente 1 afio después del trasplante. No presentaba lesiones cutáneas, la tomografía computarizada craneal nostro lesiones con captación en anillo. Serialized biopsia de una de las lesiones. Todos los cultivos, bacterianos, fúngicos y fricos, fueron negativos. Las tinciones especiales del tejido revelaron la presencia de numerosas estructuras cústicas de tamaño variable. 1. LOE DIAN 6 estico diferencial Ceplante 6 en esta paciente. L. ¿Cuál era el agente Tiol 6 Gico más probable? 2. LOE otras pruebas ABRFA solicitado para confirmar el DIAN 6 estico. 3. LOE aspectos de los antecedentes médicos son indicativos de un riesgo de infección 6N por ese agente. 4. ¿Cuáles fueron las opciones terapéuticas y qué probabilidad de éxito tiene el tratamiento? Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Resúmenes. Plasmodium. Palabras clave. Paludismo, cotidiano, terciano, cuartano, fiebre de las aguas negras, paludismo cerebral, terciano benigno, terciano maligno, formas en anillos múltiples, gametocitos, mosquito enáfelis, nopicos y subtrópicos, profilaxis. Biología, virulencia y enfermedad. Plasmodios, coccidios o esporosos parasites de las eritrocitos. 5 especies que infectan a los seres humanos comparten un ciclo vital común, vías de contagio, mosquito, transfusión, compartir agujas, congenito. P. falciparum produce a diario, cotidiano, escalofríos y fiebre con náuseas, vómitos y diarrea, con progresión a periodicidad terciana, 36 a 48 horas, con enfermedad fulminante. Terciana maligna, no hay estadio nepanco persistente. P. knowlesi produce a diario, cotidiano, fiebre, escalofríos, cefalea, rigidez, dolor abdominal, tos, síntomas intensos en el 7% de los casos, dificultad respiratoria e insuficiencia hepatorrenal. No hay estadio nepanco persistente. P. vaivax produce paludismo terciano benigno, con paroxismos de fiebre y escalofríos cada 48 horas, puede verse un espectro de síndromes graves y potencialmente mortales similares a las que produce P. falciparum. Un estadio hepanco puede producir recurrencias y recrudescencias. P. ovale produce paludismo terciano benigno similar al de P. vaivax, con recurrencias y recrudescencias. P. malariae tiene un periodo de incubación prolongado, 18 a 40 días, y produce una enfermedad moderada o grave con periodicidad de 72 horas. Paludismo cuartano o paludic no hay estadio hepanco persistente. Epidemiología. La infección para el genera Plasmodium produce de 1.000 a 5.000 millones de episodios febriles y de 1 a 3 millones de muertes al año, el 85% de las cuales se producen en África. Vector, mosquito enáfelis, distribuido ampliamente en regiones tropicales, subtropicales y templadas. P. falciparum, se produce casi exclusivamente en regiones tropicales y subtropicales. P. knowlesi, infecta a monos del viejo mundo y cada vez más a seres humanos en Malasia y en los países vecinos de todo el sudeste asiático. P. vaivax, el que tiene una distribución geográfica más amplia, trópicos, subtrópicos y regiones templadas, el 80% de los casos se producen en Sudamérica y el sudeste asiático. P. ovale, distribuido principalmente en África tropical, también se encuentra en Asia y Sudamérica. P. malariae, se produce en las mismas áreas tropicales y subtropicales que las otros parasites del paludismo, aunque es menos prevalente. DIAN 6 estico. Método más utilizado. Detección de los parámetros en extensiones sanguíneas gruesas y finas definidas con tinciones de Gims-Orait. Detección de antígenos utilizando una prueba diagnóstica rápida, ROT. Se utiliza tanto sobre el terreno como en laboratorios diagnósticos como complemento al estudio microscópico de las extensiones sanguíneas. Tratamiento, prevención 6N y control. El tratamiento del paludismo se basa en los antecedentes de viaje a zonas endérmicas, revisión clínica rápida y diagnóstico diferencial, estudio de laboratorio exacto y rápido, y uso correcto de fármacos anfipalúdicos. La cloroquina y la quinina parenteral son las fármacos de electrón contra las cepas sensibles de Plasmodium. Se está observando resistencia generalizada a la cloroquina en P. falciparum y P. vaivax. Para la prevención es necesaria la quimioprofilaxis con cloroquina, doxiciclina, atobacona /proguanil o mefloquina,
combinada con evitar las picaduras de mosquito, mosquiteras. Repelentes de insectos, ropa. Eliminación de los lugares de cría de las mosquitos. VIH. Palabras clave. VIH, zoonosis, garrapatas, formas tetrálicas, esplenectonfa, intracelular, eritrocitos. Biología, virulencia y enfermedad. Esporozoos parasites intracelulares, mortoloquicarnentes similares a plasmodios. Zoonosis que infecta a diversos animales. VIH microti, causa habitual de babesiosis en Estados Unidos, transmitido por garrapatas del General Sodes. Perfodo de incubación de 1 a 4 semanas. Síntomas: malestar general, fiebre sin periodicidad, cetalea, escalofríos, sudores, astenia, debilidad. Puede haber anemia hemolítica con insuficiencia renal. La esplenectonfa o la asplenia funcional, la inmunodepresión, la ANTECCOM para el VIH y la edad avanzada aumentan la susceptibilidad a las infecciones y el riesgo de enfermedad más grave. Epidemiología. Más de 70 especies diferentes de VIH se encuentran en África, Asia, Europa y Norteamérica. Choses damini, garrapata vectora en la costa del noreste de Estados Unidos. Hospedadores que acnían como reservorio natural, ratón de campo, topo, otros roedores pequeños. La enfermedad puede ser grave en personas infectadas por el VIH. B. microti se transmite cada vez más por transfusiones sanguíneas. Tratamiento: Prevenci 6N y control UEI. 730 microbiologfa médica. Tratamiento: Prevenci 6N y control. El tarmaco de Elexis 6N en todas las formas de leishmaniasis es el compuesto antimonial pentavalente, estivogluconato S6-dico. El fluconazol y la miltefosina son eficaces en la enfermedad cutánea. El estivogluconato sigue siendo el tárnaco de Elexis 6N en la leishmaniasis mucocutánea. La Prevenci 6N supone el tratamiento rápido de las infecciones en seres humanos y el control de los hospedadores que acnían como reservorio, junto con el control de los vectores. Tripanosomas. Palabras clave. Enfermedad del sueño, mosca tsetse, reubros, chagoma, signo de romana, meges 6 fago, signo de Winterbottom, enfermedad de Chagas. Biología, virulencia y enfermedad. Tripanosoma, un hemoflagelado, produce dos formas claramente diferentes de enfermedad: tripanosomiasis africana y tripanosomiasis americana. Tripanosomiasis africana, enfermedad del suero y enfermedad CR6 nica de varios años de duración 6N, transmitida por moscas tsetse, mortal sin tratamiento. Tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas formas asirnornática, aguda y CR6 nica, transmitida por recúbidos. Epidemiología. TB, gambiense limitado a África Occidental y Central Tropical, que se correlaciona con la zona de distribución 6N del vector, la mosca tsetse. TB rhodesiense se encuentra en África Oriental, especialmente en países con cría de ganado vacuno. Animales domésticos y salvajes acnían con hospedadores reservorio de TB rhodesiense. T. cruzi está distribuido ampliamente en redubidos y en una amplia variedad de animales que actúan como reservorio en América del Norte, Central y del Sur. Debido a la naturaleza CR6 nica de la infección 6N, es importante la detección 6N de la enfermedad de Chagas en donantes de 6 granos S61 oídos y de sangre. Dian 6 éstico. Se pueden ver los microorganismos causantes de la enfermedad del sueño en películas de sangre, aspirados de ganglios linfáticos y líquido cefalorraquídeo concentrado. Se puede ver T. cruzi en extensiones sanguíneas al comienzo de la las aguda de la enfermedad. Tratamiento: Prevenci 6N y control. Suramina tarnaco de Elexis 6N para tratar los estadios sanguíneo intático agudos de las formas gambiense y rhodesiense de la enfermedad del sueño. La pentamidina es una alternativa. Melarsoprol, tarmaco de Elexis 6N en la enfermedad del SNC. Medidas de control eficaces. Abordaje integrado para reducir el reservorio humano de la infección 6N, dispositivos atrapamoscas e insecticidas. Fármacos de Elexis 6N para el tratamiento de la enfermedad de Chagas: benzimidazol y nifurtimox. Importante control de los vectores, insecticida, erradicasis 6N de los nidos, construcción 6N de casas para prevenir que aniden los redubidos. Los protozoos sanguíneos y tisulares están íntimamente relacionados con los parasites intestinales en prácticamente todos los aspectos, excepto en lo que hace referencia a la localización 6N de la infección 6N, cuadro 741. Los parásitos causantes del paludismo, género Plasmodium, infectan tanto la sangre como los tejidos. Género Plasmodium. Los plasmodios son coccidios o esporozoos que parasitan los eritrocitos,
y al igual que otros coccidios, necesitan dos hospedadores. Mosquitos para las fases de reproducción 6N sexual y el ser humano y animales para la reproducción 6N asexual. La infección 6N por parasites de género Plasmodium, por ejemplo, paludismo, representa entre 1.000 y 5.000 millones de episodios de fiebre y entre 1 y 3 millones de muertes cada año, el 85% de las cuales se registra en África. Caso clínico 741. Las 5 especies de plasmodios que infectan al ser humano son P. alciparum, P. knowlesi, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Tabla 741. Estas especies tienen un ciclo vital cornon, como se ilustra en la figura 741. La infección 6N del ser humano comienza con la picadura del mosquito Anopheles, que introduce esporozoitos con su saliva en el sistema circulatorio. Los esporozoitos son transportados a las células del parénquima hepático, en las que tiene lugar la reproducción 6N asexual, esquizogonia. Esta fase de crecimiento se conoce como ciclo extraeritrocitario y dura entre 8 y 25 días, dependiendo de la especie de Plasmodium. Algunas especies, por ejemplo, P. vivax, P. ovale, pueden establecer una fase hepática latente en la que los esporozoitos, denominados hipnozoitos o formas latentes, no se dividen. La presencia de estos plasmodios viables puede dar lugar a una recidiva de la infección 6N meses o años, después de la enfermedad clínica inicial, paludismo recidivante. Los hepatocitos acaban por romperse, liberando los plasmodios, denominados en esta fase merozoitos, que se adhieren a los receptores específicos de la superficie de los eritrocitos y penetran en ellos, iniciando así el ciclo eritrocitario. La replicación 6N asexual progresa a través de una serie de estadios, anillo, trofozoito, esquizonte, que culminan con la rotura del eritrocito y la liberación 6N de hasta 24 merozoitos, que infectarán otros eritrocitos, con lo que se inicia otro ciclo de replicación 6N. Algunos merozoitos también se transforman dentro de los eritrocitos en gametocitos masculinos y femeninos. Cuando un mosquito ingiere estos gametocitos maduros al succionar la sangre se inicia el ciclo de reproducción 6N sexual, que culmina en la producción 6N de esferozoitos infecciosos para el ser humano. Esta fase reproductora sexual que tiene lugar en el mosquito es necesaria para la persistencia de paludismo dentro de una población 6N. La mayoría de los casos de paludismo aparecidos en Estados Unidos corresponden a visitantes o residentes de países en los que la enfermedad es endémica, paludismo importado. Sin embargo, el vector apropiado, el mosquito Anopheles, se encuentra en varias. El mosquito regiones de EUVU. Y se ha observado la transmisión 6N doméstica de la enfermedad, paludismo introducido. Además de la transmisión 6N por mosquitos, el paludismo se puede contagiar también a través de las transfusiones de sangre procedente de un donante infectado, paludismo transfusional. Ese tipo de transmisión 6N puede ocurrir también entre los usuarios de drogas por vía parenteral que comparten agujas y jeringuillas, paludismo de drogodependiente. La transmisión 6N transplacentaria, aunque rara, representa otro posible mecanismo de contagio, paludismo congénito. Parasite. Caso clínico 74-1 paludismo. Parasite. Magini Gupta, Infectis C. Intec, 15, 209-212, 2007, describieron un caso de paludismo grave par P. Asmodium vivax. El paciente era un hombre de 59 años que consultó para presentar fiebre alta de un día de evolución tras regresar de un viaje reciente a Guayana, en América del Sur. No tornó ningún tarmaco antes, durante o después del viaje. El paciente dijo que las síntomas le recordaban a las de un alteclón palúdica anterior, 5 años antes, que también adquirió en Guayana. El frotis de sangre periférica realizado como parte de los estudios iniciales o hernociro numerosos, eritrocitos con esquizontes, compatibles con infección par Plasmodium, y una parasitemia superior al 5%. Se realizaron varias pruebas en sangre, incluida la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, de la ON, para determinar la especie del parasite. Se inició el tratamiento con quinina y doxiciclina oral para el temor a un paludismo resistente a la cloroquina. Durante las 4 días siguientes el paciente sumó una trombocitopenia grave, insuficiencia renal no oligúrica.
Insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia circulatoria, a pesar de una reducción de la parasitemia por debajo del 0,5%. Recibió quinidina intravenosa y una transfusión de intercambio para tratar la infección par P. falciparum, que era la sospecha diagnóstica en aquel momento dada la gravedad de los síntomas. Sin embargo, al día siguiente los resultados de la PCR mostraron que el Peresaitera pevaivax, no P-Ta, ciparum. El paciente mejoró de forma gradual y recibió primaquina para prevenir las recaídas. Este caso muestra que, aunque es poco frecuente, el paludismo par pevaivax se puede complicar con una atectaclón respiratoria y circulatoria grave. Se debe considerar Pevivax en pacientes cuya situación se deteriora a pesar de una parasitemia relativamente baja. A diferencia de PETA, ciparum, las infecciones par Pevivax se asocian a un riesgo de recaída adicional, lo que obliga a realizar un tratamiento adecuado. Por último, este caso. Recuerda la importancia de la quimioprofilaxis y las medidas de protección personal cuando se planea un viaje a una región infestada por paludismo. Plasmodium falciparum fisiologfa y estructura. P. falciparum no muestra selectividad por ningún tipo de eritrocitos de hospedador y puede invadir cualquiera de ellos en cualquiera de sus fases de evolución 6N. Además, es posible que múltiples merozoitos infecten un solo eritrocito. Así pueden verse 3 o incluso 4 anillos pequeños en una célula infectada. (742) P. falciparum se observa con frecuencia en el borde o en la periferia de la membrana de la célula de hospedador, con aspecto de estar pegado en la cara exterior de la membrana, VFIC 742. Esta posición se conoce como apliqué o accolé y es distintiva de esta especie. Las fases de crecimiento de los trofozoitos y los esquizontes de P. falciparum rara vez se encuentran en las extensiones sanguíneas debido a que permanecen secuestrados en el hígado y el vaso. Solo cuando la infección 6N es muy intensa aparecen en la circulasis 6N periférica. Así, el examen de las extensiones de sangre periférica de los pacientes con paludismo por P. falciparum en los casos típicos solo revela formas en anillo J6 venas y a veces gametocitos. Los gametocitos típicos en forma semilunar son DIAN 6 esticos de la especie, FIC 743. Los eritrocitos infectados no aumentan de tamaño ni se distorsionan, a diferencia de lo que ocurre en las infecciones por P. Vivax y P. ovale. En ocasiones se detectan granules rojizos conocidos como granules de Maurer. P. falciparum, P. malaria e P. knowlesi, no produce hipnozoitos en el hígado. No se han observado recidivas de origen hepático. Capítulo 74 Protozoos angufneos y tisulares 731. Enfermedad. Paludismo terciano benigno. Paludismo Epidemiologfa P. falciparum se distribuye casi exclusivamente en regiones tropicales y subtropicales. La coinfección 6N por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es frecuente en estas regiones y puede suponer un factor de riesgo para desarrollar un paludismo grave. Enfermedades cielaínicas. De todos los plasmodios P. falciparum es el que tiene el periodo de incubación 6N más corto, que va de 7 a 10 días y no se prolonga a lo largo de meses o afios. Después de los primeros síntomas de tipo gripal, P. falciparum produce con rapidez escalofríos y fiebre diarios, cotidianos, acompañados de náuseas, V6 mitos y diarrea impetans. Más adelante la periodicidad de los episodios se convierte en terciana, intervalos de 36 a 48 horas, y se observa una enfermedad fulminante. El término paludismo terciano maligno resulta apropiado para esta infección 6N, dado que el cuadro de náuseas, bornitos, y diarrea es similar al de las infecciones intestinales, se ha afirmado que esta forma de paludismo es el imitador maligno. Aunque cualquier forma de infección 6N palúdica puede ser mortal, si no se instaura tratamiento el fallecimiento resulta más probable en el caso de infección por P. falciparum. El aumento progresivo de nurnero de eritrocitos infectados y destruidos produce detritos celulares tóxicos, adhesión de los eritrocitos al endotelio vascular y a los eritrocitos vecinos y formación de trombos capilares, por masas de eritrocitos, plaquetas, leucocitos y pigmento palúdico. La afectación de cerebro, paludismo cerebral, es más frecuente en la infección por P. falciparum. El taponamiento de los capilares por acumulación de pigmento palúdico y por masas de células puede conducir al coma y la muerte.
El paludismo por P. falciparum se asocia también a lesión renal, que provoca la llamada fiebre de las aguas negras. La hemólisis intravascular con destrucción rápida de eritrocitos OCA. Se une una acusada hemoglobinuria y puede causar insuficiencia renal aguda, necrosis tubular, síndrome nefrótico y muerte. La afectación hepática se caracteriza por dolor abdominal, bornitos biliosos, diarrea grave y rápida deshidratación. DIAN 6 estico de laboratorio. Las extensiones sanguíneas gruesas y finas muestran los anillos característicos de P. falciparum, muchas veces varios de ellos dentro de una sola célula y en posición accolée, VFIC 742. También es diagnostica la presencia de gametocitos con forma semilunar, VFIC 743. Una parasitemia muy intensa, mayor que 10% de eritrocitos infectados, que solo comprende formas en anillo, es muy sugestiva de P. falciparum, aunque no se observen gametocitos. El personal de laboratorio debe llevar a cabo un estudio cuidadoso de las extensiones de sangre, ya que pueden existir infecciones mixtas con combinación de las 4 especies, aunque con mayor frecuencia de P. falciparum y P. vivax. La detección y la comunicación apropiada de una infección mixta influyen directamente en el tratamiento elegido. Cada vez se emplea más la detección antigénica utilizando una prueba diagnóstica rápida, RDT, de English Rapid Diagnostic Test. Tanto en el campo como en laboratorios diagnósticos, como una prueba complementaria al diagnóstico microscópico convencional. Las RDT utilizan tecnología de tira inmunocromatográfica de flujo lateral y emplean anticuerpos monoclonales dirigidos a especies específicas o a todos los Plasmodium. Estas pruebas son sencillas, rápidas, se obtienen resultados en menos de 20 minutos y baratas. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales específicos de P. falciparum para la proteína 2 rica en histidina, HRP2, por sus siglas en inglés, y la lactato deshidrogenasa de P. falciparum. Se han identificado antígenos conservados a lo largo de todos los paludismos humanos, antígenos panpalúdicos, en la lactato deshidrogenasa de Plasmodium, PLDH, por sus siglas en inglés, y en las enzimas aldolasas. Hasta la fecha, la Food and Drug Administration, FDA, estadounidense ha aprobado una RDT, la prueba de paludismo Vinax-NOW, Vinax, Scarborough, Men, basada en los antígenos HRP2 y aldolasa. La sensibilidad y la especificidad de esta prueba para la detección de P. falciparum son de 95 y el 94%, respectivamente. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento de paludismo se fundamenta en los antecedentes de viajes a zonas endérmicas, la evaluación clínica y el diagnóstico diferencial precoz, el diagnóstico de laboratorio rápido y exacto y el uso correcto de fármacos antipalúdicos, puesto que en muchas zonas donde el paludismo es endérmico existen cepas de P. falciparum resistentes a cloroquina, África, Sudeste Asiático, América del Sur, con la excepción de América Central y el Caribe. Los médicos deben revisar todos los protocolos actuales con el fin de administrar un tratamiento adecuado a los pacientes con una infección por P. falciparum, prestando una especial atención a las zonas en que existe resistencia a cloroquina. Si los antecedentes de paciente indican que la infección no se adquirió en una de las regiones con resistencia a cloroquina, el fármaco de elección será cloroquina o quinina por vía parenteral. Los pacientes infectados por P. falciparum resistente a cloroquina o P. vivax pueden recibir tratamiento con otros fármacos, como mefloquina más menos artesunato, artemeterlumefantrina, atobacona proguanil, quinina, quinidina, pirimetamina sulfadoxina y doxiciclina. Dado que la quinina y la pirimetamina sulfadoxina son potencialmente tóxicas, se utilizan más en el tratamiento que en la profilaxis de este proceso. La amodiaquina, un análogo de la cloroquina, es eficaz frente a P. falciparum resistente a cloroquina. Sin embargo, su toxicidad limita su uso. Algunos nuevos fármacos dotados de una excelente actividad frente a las cepas multiresistentes de P. falciparum son los metanoles fenantreno-alofantrina y lumefantrina y las artemisininas artemeter y artesunato, ambos derivados de los esquiterpenos, VCAP72. Se ha demostrado que las combinaciones de las artemisininas de acción rápida con un compuesto antipalúdico, existente o de reciente introducción, disponen de una notable eficacia tanto en el tratamiento como en el control del paludismo debido a P. falciparum. La rápida reducción de la biomasa de parasite, alrededor de 18 veces en el plazo de 3 días, producida por las artemisininas, deja una cantidad relativamente pequeña de microorganismos a eliminar por el segundo fármaco, por lo general, mefloquina o lumefantrina. Esto comporta un notable descenso de la exposición de la población de parasite a mefloquina o lumefantrina, lo que disminuye la probabilidad de generar un mutante resistente a partir de la cepa responsable de la infección. Las combinaciones de artesunato y mefloquina, así como de artemeter y lumefantrina, han obtenido una tolerancia buena y una notable eficacia en el tratamiento de paludismo provocado por P. falciparum men.
Individuos semi-inmunes y no inmunes. La notificación de tiempos prolongados de aclaramiento parasitario observada en pacientes tratados con artesunato en la región occidental de Camboya es motivo de preocupación, lo que sugiere la posible aparición de resistencias a este tipo de fármacos. Aunque los motivos que justifican la transfusión de intercambio de eritrocitos en el paludismo grave son atractivos, no se han realizado ensayos clínicos prospectivos para comparar este tratamiento con otros. No obstante, el intercambio de eritrocitos, o sangre completa, si está disponible, se debería plantear en casos de paludismo grave con signos clínicos de afectación cerebral, lesión pulmonar aguda, hernolisis grave con acidemia, socoparasitemia importante o que aumenta a pesar de un tratamiento adecuado con antimicrobianos intravenosos. El uso de fármacos anticonvulsivos, fenobarbital y dexametasona en el paludismo cerebral es probable que sea ineficaz o dañino y no se recomienda. Cuando existen dudas sobre la resistencia de P. falciparum, a cloroquina se aconseja considerar la cepa como resistente y elegir un tratamiento eficaz frente a una forma resistente. Si el laboratorio informa sobre la existencia de una infección mixta por P. falciparum y P. vivax, el tratamiento debe erradicar no solamente P. falciparum de los eritrocitos, sino también las formas hepáticas de P. vivax para evitar las recaídas. El fracaso por parte de laboratorio a la hora de detectar infecciones mixtas puede dar lugar a tratamientos inadecuados y a un retraso innecesario de la curación completa. La quimioprofilaxis y la erradicación rápida de las infecciones son fundamentales para interrumpir el ciclo de transmisión entre el mosquito y el ser humano. El control de la reproducción de los mosquitos y la protección de la población mediante pruebas de detección selectiva, mosquiteras, ropas protectoras y repelentes de insectos también son importantes. La resistencia a cloroquina complica el tratamiento de estas enfermedades, pero se puede superar cuando el médico conoce los regímenes alternativos. Se deben realizar pruebas de detección selectiva minuciosas, mediante extensiones de sangre o pruebas serológicas, a los inmigrantes de áreas endémicas y a los viajeros que han visitado dichas zonas para detectar una posible infección. El desarrollo de vacunas para proteger a la población que viaja a zonas endémicas o vive en ellas está investigándose. Plasmodium knowlesi. Fisiología y estructura. Plasmodium knowlesi es un parasite que produce paludismo en los monos del viejo mundo, macacos de cola larga, macaca acicularis, y de cola de cerdo, macaca nemestrina. P. knowlesi se transmite a través de miembros del grupo de mosquitos Anopheles leucospherus que reside en la parte más alta del follaje de las áreas boscosas y contacta raramente con el ser humano. A diferencia de otros paludismos de primates, P. knowlesi muestra una especificidad por hospedador laxa y es permisivo con el ser humano bajo condiciones naturales y experimentales, ASL como con los primates no humanos. De modo similar a P. falciparum, la invasión de los eritrocitos por P. knowlesi no se limita a los eritrocitos joveries o maduros, lo que permite el desarrollo de parasitemias de gran concentración. Posee un ciclo vital corto de 24 horas, cotidiano, y el desarrollo del parasite en los eritrocitos no es simultáneo. La infección por P. knowlesi suele diagnosticarse incorrectamente como una infección por P. falciparum o P. malariae porque sus trofozoitos jóvenes se parecen a las formas en anillo de P. falciparum y sus etapas tardías se parecen a las de P. malariae. A diferencia de P. falciparum, P. knowlesi no es secuestrado en los microvasos y no se han descrito las complicaciones neurológicas observadas en las infecciones por P. falciparum. Los eritrocitos infectados por P. knowlesi presentan una morfología normal y en la sangre periférica pueden observarse todas las etapas de su desarrollo. P. knowlesi, P. falciparum. Ya P. malariae no produce hipnozoitos en el hígado, no se han observado recidivas de origen hepático. Epidemiología. Hasta la fecha las infecciones en humanos por P. knowlesi se han descrito en cantidad elevada, únicamente en Malasia. Sin embargo, la notificación de infecciones en países vecinos como Tailandia, Singapur, Brunei, Indonesia, Birmania, Vietnam y Filipinas hace pensar que P. knowlesi es un parasite natural de los macacos de la región del sudeste asiático. Enfermedades selfnicas. Los perfiles clínicos y de laboratorio de la infección por P. knowlesi son similares a los de los pacientes infectados con AIOS otros parasites productores de paludismo. Los pacientes suelen presentar una enfermedad febril inespecífica con fiebre y escalofríos diarios. Otros síntomas frecuentes son cefalea, temblor, malestar general, dolor abdominal, dificultad respiratoria y tos productiva. La taquipnea, la pirexia y la taquicardia son signos clínicos frecuentes. La trombocitopenia y la disfunción hepática leve son frecuentes en el momento de ingreso hospitalario. Aproximadamente el 7% de los casos de infección por P. knowlesi han sido considerados graves, empleando los criterios de la Organización Mundial de la Salud, siendo la complicación más frecuente la dificultad respiratoria de etiología pulmonar más que metabólica. Las muertes y la gravedad de la enfermedad se deben a insuficiencia pulmonar y hepatorrenal. La gravedad de
La infección se relaciona con la elevada parasitemia, debido a su ciclo eritrocitario único y rápido de 24 horas ya su capacidad para infectar todas las etapas de los eritrocitos. Se recomienda encarecidamente considerar la infección por P. knowlesi en los casos en los que el estudio microscópico sugiera la infección por P. malariae, pero en iOS que el paciente presente un cuadro grave, hiperparasitemia, mayor que 0,1%, es decir, mayor que 5.000 parásitos/UL, o un antecedente reciente de haber visitado bosques o su cercanía en países del sudeste asiático. DIAN 6 estico de laboratorio. Mientras que las formas de anillo de P. knowlesi son morfológicamente similares a las de P. falciparum, las etapas de trofozoito, esquizonte y gametocito son indistinguibles de las de P. malariae mediante microscopía óptica. Entre las pruebas útiles para la identificación 6N de P. knowlesi mediante microscopía, en caso de encontrarse presente, se encuentran trofozoitos J6 venas con formas en anillo pequeñas, granules de cromatina dobles y 2O. Capítulo 74 Protozoos sangu, neos y tisulares 700. Tres parasites por eritrocito, parecido a P. falciparum, trofozoitos con aspecto de ojo de pájaro y barra diagonal o trofozoitos maduros con aspecto de banda parecidos a P. malariae, y esquizontes maduros con un recuento medio de merozoitos más elevado, 16 barra diagonal eritrocito, en el caso de P. malariae, 1012 barra diagonal eritrocito. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, específica de P. knowlesi es el único método T. Hable para identificar esta especie de Plasmodium cada vez más frecuente. En la actualidad no existen RDT disponibles comercialmente para detectar de modo específico P. knowlesi. En algunos casos de infección por P. knowlesi se han realizado RDT específicas de P. falciparum y P. vivax. La PLDH producida por las otras 4 especies de Plasmodium que causan paludismo en el ser humano, también se encuentra en P. knowlesi. Los anticuerpos frente a los antígenos pampalúdicos PLDH y aldolasa también presentan reacción cruzada con P. knowlesi. En la actualidad las RDT no se recomiendan debido a la baja fiabilidad de sus resultados y a la baja sensibilidad para detectar P. knowlesi. Tratamiento, prevención 6N y control. Dada la potencial gravedad de la infección por P. knowlesi, si la identificación de la especie se basa únicamente en el estudio microscópico, o si la coinfección por P. falciparum no puede excluirse con certeza mediante PCR, el tratamiento debe ser el mismo que el del paludismo por P. falciparum. P. knowlesi parece ser sensible a numerosas alternativas terapéuticas y la mayoría de los pacientes responden con rapidez a la cloroquina. Al igual que en las infecciones por P. falciparum no se han observado recidivas de origen hepático. La prevención de la infección por P. knowlesi se basa en evitar las picaduras de los mosquitos y en tomar fármacos profilácticos cuando esté indicado. Aunque las precauciones generales para evitar la picadura de los mosquitos Anopheles probablemente son de utilidad, se debe reconocer que las medidas actuales para el control del paludismo en interiores no evitan la transmisión zoonótica de paludismo por vectores que se alimentan principalmente en los bosques. La infección zoonótica por P. no/ISI es probable que represente un problema para el control de paludismo. Plasmodium vivax. Fisiologfa y estructura P. vivax, FIC 744. Es selectivo en cuanto a que solo invade eritrocitos jóvenes inmaduros. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado el antígeno del grupo sanguíneo DUFI de la superficie de los eritrocitos como el receptor primario de P. vivax, VCAP69, recientemente se ha descrito paludismo vivax clínico en pacientes DUFI negativos en Madagascar. Las moléculas de hospedador y de parasite que permiten la invasión de los eritrocitos humanos por P. vivax independientemente de antígeno DUFI todavía no se conocen. En las infecciones debidas a este parasite, los eritrocitos infectados suelen estar agrandados y contienen numerosos granules de color rosa o granules de Schiffner. El trofozoito tiene forma de anillo con aspecto ameboide. Los trofozoitos más maduros y los esquizontes eritrocitarios contienen hasta 24 merozoitos y los gametocitos son redondos. Los esquistosontes maduros suelen contener granules de un pigmento pardo dorado, la hemozoína, pigmento palúdico. Epidemiologfa P. vivax es el plasmodio humano más frecuente y con distribución geográfica más amplia, regiones tropicales, subtropicales y templates. La gran mayoría de los casos clínicos, mayor que 80%, de paludismo vivax se producen en América del Sur y en el sudeste asiático.
Enfermedades self-NICAS tras el periodo de incubación, generalmente de 1017 días, el paciente presenta síntomas inespecíficos de tipo gripal, como cefalea, mialgias, fotofobia, anorexia, náuseas y vómitos. Al progresar la infección aumenta el número de eritrocitos rotos que liberan merozoitos, así como detritos celulares tóxicos y hemoglobina, a la circulación. El conjunto de estas sustancias produce el cuadro típico de escalofríos, fiebre y temblor propios de paludismo. Estos paroxismos suelen repetirse de forma periódica, generalmente cada 48 horas, conforme se repite el ciclo de infección, multiplicación y lisis celular. Los paroxismos pueden ser relativamente leves o bien empeorar y convertirse en crisis graves, con horas de sudoración, escalofríos, temblores, fiebre alta persistente, 39,5 a 41 grados centígrados, y postración. PEVA-IVAX es responsable de paludismo terciano benigno. Este término hace referencia a que los paroxismos se repiten cada 48 horas, en los pacientes no tratados, ya la creencia de que la mayoría de los pacientes toleran los episodios y pueden sobrevivir durante afios sin tratamiento. Sin embargo, los datos recientes sugieren que PEVA-IVAX puede producir cuadros clínicos graves mortales que son muy parecidos a los producidos por P. falciparum. Los cuadros notificados de paludismo VAIVAX caracterizados por delirio, convulsiones, insuficiencia renal, SOC, disfunción hepática, anemia grave, lesiones pulmonares, edema pulmonar y dificultad respiratoria aguda se han producido en el sur y el sudeste asiático, Oriente Próximo y América del Sur. Del mismo modo, si no se tratan, las infecciones crónicas por PEVA-IVAX pueden conducir a lesión cerebral, renal y hepática a causa del pigmento palúdico, los detritos celulares y el taponamiento de los capilares de estos órganos por acumulaciones de eritrocitos agregados. DIAN 6 estico de laboratorio. El examen microscópico de las extensiones sanguíneas finas y gruesas constituye el método de elección para confirmar el diagnóstico clínico de paludismo e identificar la especie concreta de plasmodios responsable de la enfermedad. La extensión gruesa es un método de concentración y se puede usar para detectar la presencia de microorganismos. Con entrenamiento es posible emplear también este método para identificar la especie. La extensión fina resulta más útil para la identificación a nivel de especie. Las extensiones de sangre se pueden obtener en cualquier momento durante la evolución 6N de la enfermedad. No obstante, el mejor momento corresponde a los periodos entre los paroxismos de escalofríos y fiebre, cuando existe un mayor número de microorganismos intracelulares. Quizás sea necesario obtener varias muestras de sangre a intervalos de 4 o 6 horas. Se dispone de procedimientos serológicos, pero se emplean sobre todo en los estudios epidemiológicos o para la detección 6N de los donantes de sangre infectados. Las pruebas serológicas suelen permanecer positivas durante aproximadamente un año, incluso después de completar el tratamiento de la infección 6N. Las RDT pueden utilizarse como medida complementaria al estudio Microc 6 pico para el DIAN 6 estico de paludismo causado por PEVA-IVAX. Sin embargo, la sensibilidad es por lo general mucho menor que para la detección 6N de P. falciparum, el 69 frente al 94%, respectivamente. Tratamiento. Prevenci 6N y control. El tratamiento de la infección 6N por PEVA-IVAX exige una combinación 6N de medidas complementarias y de quimioterapia. Dentro de las primeras se incluyen el reposo en cama, el alivio de la fiebre y la cefalea, la regulación 6N de equilibrio hidroelectrolítico, y en algunos casos, la transfusión de sangre. Se utilizan los siguientes regímenes de quimioterapia. 1. Supresor, encaminado a evitar la infección 6N y los síntomas clínicos, es decir, una forma de profilaxis. 2. Terapéutico, destinado a la erradicación 6N de ciclo eritrocitario. 3. Curación 6N radical, destinado a la erradicación 6N de ciclo exoeritrocitario en el hígado. 4. Gametocida, destinado a destruir los gametocitos eritrocitarríos con el fin de prevenir la transmisión 6N al mosquito. La cloroquina es el fármaco de elección 6N para la supresión 6N y el tratamiento de la infección 6N, por PEVA-IVAX, seguida de la primaquina para la curación 6N radical y la eliminación 6N de los gametocitos. En Indonesia, las Islas Salomón, Nueva Guinea y Brasil han aparecido formas de PEVA-IVAX resistentes a cloroquina. Los pacientes con infección 6N por PEVA-IVAX resistente a cloroquina pueden recibir tratamiento con otros fármacos, como mefloquina más menos artesunato, quinina, pirimetamina sulfadoxina y doxiciclina. La primaquina es especialmente eficaz para prevenir la recidiva por formas latentes de PEVA-IVAX en el hígado. Puesto que los fármacos antipalúdicos son potencialmente T6-cicos, los médicos han de controlar los regímenes terapéuticos recomendados. Plasmodium obat. Fisiología y estructura. PO-Vale es similar a PEVA-IVAX en muchos aspectos, incluyendo la selectividad para infectar los eritrocitos J6 venas flexibles.
Como consecuencia, la célula de hospedador aumenta de tamaño y se distorsiona, y suele adoptar una forma esférica. Los granules de Schuffner aparecen como granules de color rosa pálido. A menudo, el haul celular presenta fimbrias o un aspecto irregular. El esquizonte de P. ovale, una vez maduro, contiene alrededor de la mitad de los merozoitos observados en P. vivax, y el pigmento palúdico es de color mar 6N oscuro. Epidemiologfa P. ovale se encuentra sobre todo en África tropical, donde muchas veces es más prevalente que P. vivax. También se observa en Asia y América del Sur. Enfermedades clínicas. El cuadro clínico de paludismo terciano por P. ovale, fiebre terciana benigna o paludismo oval, es similar al provocado por P. vivax. Las infecciones no tratadas duran solo alrededor de 1 afio, en lugar de varios afios como en el caso de P. vivax. Tanto la recidiva como la fase de recrudecimiento son parecidas a las causadas por P. vivax. Vivax. Diagnóstico de laboratorio. Al igual que para P. vivax, se examinan extensiones de sangre gruesas y finas para detectar las típicas células de hospedador ovaladas con granules de Schuffner y pared celular irregular. Las pruebas Serol 6 Geeks presentan Reaxi 6N cruzada con P. vivax y con otros plasmodios. Las RDT no se recomiendan para el diagnóstico tico de la infecci 6N por P. ovale. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El régimen de tratamiento, incluyendo la administración 6N de primaquina para prevenir la recidiva por formas hepáticas latentes, es similar al descrito para las infecciones por P. vivax. La Prevenci 6N de la infecci 6N por P. ovale implica las mismas medidas usadas para la Prevenci 6N de la infecci 6N por P. vivax y los dernas plasmodios. Plasmodium malariae. Fisiologfa y estructura. A diferencia de P. vivax y P. ovale, P. malariae solamente es capaz de infectar eritrocitos maduros con membranas celulares relativamente rígidas. Como consecuencia, el crecimiento de parasite se debe adaptar al tarnafio y la forma de eritrocito. Este hecho hace que no produzca un agrandamiento ni una distorsis 6N de eritrocito, a diferencia de lo que ocurre en el caso de P. vivax y P. ovale, aunque el parasite adopta formas peculiares dentro de la célula de hospedador, formas en banda y en barra, así como formas muy compactas que tienen un color oscuro con las técnicas de TINSI 6N. El esquizonte de P. malariae no muestra agrandamiento ni distorsis 6N de eritrocito y se suele componer de 8 merozoitos que adoptan una disposición 6N en roseta. A veces aparecen en la célula de hospedador granules rojizos denominados granules de Simán. A diferencia de P. vivax y P. ovale, no se encuentran hipno zoitos de P. malariae en el hígado ni se producen recidivas de la enfermedad. Existen recrudecimientos y se pueden observar nuevas crisis después de la aparente desaparición 6N de los síntomas. Epidemiologfa. La infecci 6N por P. malariae se produce sobre todo en las mismas regiones subtropicales y templadas que las infecciones por los otros plasmodios, pero es menos frecuente. Enfermedades célnicas. El periodo de incubación 6N de P. malariae es el más largo de todos los plasmodios y suele durar de 18 a 40 días, aunque en ocasiones se prolonga durante meses o años. Los primeros síntomas son de tipo gripal y la fiebre se repite cada 72 horas. Cuartana o paludismo palúdico. Las crisis tienen carácter entre moderado y grave y duran varias horas. Las infecciones no tratadas pueden persistir hasta 20 afios. Diagnóstico de laboratorio. La observación 6N de las formas, en barra y en banda, características y de los esquizontes en roseta, en las extensiones sanguíneas gruesas y finas permite diagnosticar la infecci 6N por P. malariae. Como ya se ha explicado, las pruebas Serol 6 Geeks presentan reacciones cruzadas con otros plasmodios. Las RDT no están recomendadas para el diagnóstico de las infecciones por P. malariae. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento es similar al empleado en las infecciones por P. vivax y P. ovale, y se deben administrar fármacos para prevenir el recrudecimiento. No es necesario el tratamiento para prevenir las recaídas asociadas a la presencia de formas hepáticas latentes, ya que no existen en el caso de P. malariae. Las medidas de Prevenci 6N y control son las ya expuestas en las secciones relativas a P. vivax y P. ovale. Genera Bebachie. El género Bebachie está formado por parásitos esporozoarios intracelulares que recuerdan a los plasmodios, desde el punto de vista morfol 6 Gico. La bebiciosis es una zoonosis que afecta a diversos animats, como ciervos, vacas y roedores. El ser humano actúa como hospedador accidental. La infecci 6N se transmite a través de garrapatas de ixodes. Bebachie microti es la causa habitual de bebiciosis en Estados Unidos. Fisiología y estructura. La infección en el ser humano se contrae por el contacto con una garrapata infectada. SIC 745. Los cuerpos piriformes infecciosos se introducen en el torrente sanguíneo e infectan a los eritrocitos.
Los trofozoitos intraeritrocitarios se multiplican por fisión binaria, forman tetradas y después producen la lisis de eritrocito con liberación de merozoitos. Estos pueden reinfectar otras células para mantener así la infección. Igualmente, las células infectadas pueden ser ingeridas por las garrapatas al alimentarse de sangre y el microorganismo se multiplica también en el artrópodo. La infección dentro de la población 6N de garrapatas se mantiene. Asimismo, por transmisión transovárica, las células humanas infectadas recuerdan a las formas anulares de P. Alciparam, pero el examen cuidadoso de las extensiones sanguíneas no pone de manifiesto la presencia de pigmento palúdico ni de otras formas de la fase de crecimiento que suelen ser características en las Las infecciones por plasmodios, FIC 746. Por B. microti en pacientes Por B. microti en epidemiología hay más de 70 especies diferentes de Bebachie en África, Asia, Europa y Norteamérica, siendo B. microti la causa de la enfermedad en el ser humano a lo largo de la costa nordeste de Estados Unidos. Por ejemplo, Nantucket Island, Martha's Vineyard, Shelter Island. Ixodes amini es la garrapata que transmite la babesiosis en esta zona, y el reservorio natural viene representado por ratones de campo, topos y otros pequeños roedores. Los estudios serológicos en zonas endérmicas han demostrado una elevada incidencia de exposición previa a Bebachie. Presumiblemente, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o leves. Bebachie divergens, que se ha detectado con una frecuencia mayor en Europa, causa infecciones graves, muchas veces mortales, en individuos sometidos a esplenectomía. Se ha observado parasitemia grave persistente. Por B. microti en pacientes inmunodeprimidos infectados por VIH con vasos intactos. Aunque la mayoría de las infecciones se producen por picadura de garrapatas, en Estados Unidos cada vez se notifican más casos de infecciones por transfusión sanguínea. Un incremento importante reciente en las babesiosis transmitidas por transfusión, BTT, causadas por B. microti, junto con 12 muertes en receptores de transfusiones diagnosticados de babesiosis, ha convertido a la BTT en un problema importante de la medicina transfusional. Enfermedades clínicas. Después de un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, los pacientes con síntomas presentan malestar general, fiebre sin periodicidad, cefalea, escalofríos, sudoración, cansancio y debilidad. Según progresa la infección y aumenta el número de eritrocitos destruidos, aparece anemia hemolítica y el paciente puede desarrollar insuficiencia renal. La enfermedad avanzada puede cursar con hepatomegalia y esplenomegalia. Es posible que persista una parasitemia de bajo grado durante varias semanas. La esplenectomía o la asplenia funcional, la inmunosupresión, la infección por VIH y la edad avanzada aumentan la vulnerabilidad a la infección 6N, así como a la enfermedad grave. Figura 74 a 6 formas anulares de Bebachie microti. DIAN 6 estico de laboratorio. El examen de las extensiones sanguíneas representa el método DIAN 6 estico de elección. Los técnicos de laboratorio han de tener experiencia en diferenciar los géneros Bebachie y Plasmodium. BABSIA puede remedar a P. falciparum por la presencia de eritrocitos. Infectados con múltiples formas anulares pequeñas, VFIC 746. Las extensiones sanguíneas pueden arrojar resultados negativos en pacientes con parasitemia de bajo grado. Estos casos se pueden diagnosticar mediante inoculasis 6N de la sangre a hámsters, animales muy vulnerables a la infección 6N. Para el DIAN 6 estico también se dispone de pruebas Serol 6 Giques y amplificasis 6ND. Ácido desoxirribonucleico, ADN, de Bebachie mediante PCR. Toxoplasma gondii figura. Tratamiento. Prevenci 6N y control. El tratamiento de Elexi 6N para los cuadros leves moderados es la combinación de atovacuona y acitromicina, mientras que la clindamicina, la quinina y las transfusiones están indicadas para los cuadros graves. También se han usado
con resultados variables, otros agentes antiprotozoarios, como la cloroquina y la pentamidina. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con enfermedad EBE se recuperan sin ningún tratamiento específico. Las transfusiones han tenido éxito en pacientes explenectomizados con infecciones graves por B. microti o B. divergens. La utilización 6N de prendas protectoras y de repelentes de insectos puede minimizar la exposición 6N a las garrapatas en áreas endémicas, lo que reviste una gran importancia en la prevención 6N de la enfermedad. La garrapata ha de alimentarse durante varias horas a partir de un individuo para transmitir los microorganismos, por lo que la eliminación 6N rápida de ART6 podoadherido puede evitarla. Infección 6N. Infectados con múltiples Toxoplasma gondii figura 74 a 7 sitio vital de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parasite coccidio típico que está relacionado con Plasmodium, Cystoisospora y otros miembros de Filosporozoa. Se trata de un parasite intracelular que se encuentra en una amplia variedad de animales, como aves, y también en el ser humano. Tan solo se ha descrito una especie y parece existir poca variación 6N entre las distintas cepas. El reservorio esencial de T. gondii es el gato Dornestico cornum y otros felinos. Fisiólogo 1A y estructura. Los microorganismos se desarrollan en las células intestinales de gato, así como durante un ciclo extraintestinal que implica su paso a los tejidos por medio de torrente sanguíneo. SIC 747. Los microorganismos de ciclo intestinal son eliminados con las heces de animal y maduran en el medio ambiente externo para transformarse en quistes infecciosos al cabo de 3 o 4 días. Los ovoquistes, similares a los de Cystoisospora belli, un protozoo parasite intestinal de ser humano, pueden ser ingeridos por los ratones y otros animales, incluyendo el ser humano, y producir una infección 6N aguda o CR6-nica de varios tejidos, incluyendo el cerebro. Los gatos contraen la infección 6N al ingerir tejidos procedentes de roedores infectados. A partir de ovoquistes se desarrollan algunas formas infecciosas, trofozoitos, que aparecen como cuerpos semilunares delgados llamados taquizoitos. Estas formas se multiplican con rapidez y son responsables tanto de la infección 6N inicial como de dano tisular. También se observan formas más cortas de crecimiento lento, denominadas bradizoitos, que producen quistes en las infecciones CR6-nicas. Epidemiólogo 1A. La infección 6N de ser humano por T. gondii está muy difundida. Sin embargo, cada vez está más claro que ciertos individuos inmunodeprimidos, como los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, tienen mayor riesgo de presentar manifestaciones graves. El amplio abanico de animales, carnívoros, herbívoros, aves, que albergan el microorganismo explica la magnitud de la transmisión 6N de este parasite. El ser humano se infecta a partir de dos fuentes. 1. Consumo de carne poco hecha de animales que actúan como hospedadores intermediarios y 2. Ingesta de ovoquistes infecciosos procedentes de heces de gatos contaminadas. Los estudios serológicos muestran un aumento en la prevalencia de infección 6N en poblaciones humanas en las que es popular el consumo de carne poco hecha o de jugos de carne. KFC. Alar que las pruebas serológicas son negativas en las poblaciones de individuos y de roedores que habitan las pocas regiones donde nunca han existido gatos. NIVU. Los brotes epidémicos de toxoplasmosis suelen relacionarse con el consumo de carne poco hecha, por ejemplo, hamburguesas o el contacto con heces de gato. La infección 6N transplacentaria es posible durante el embarazo tanto a partir de infección 6N, adquirida por carne o jugos de carne como a partir de contacto con heces de gato. La infección 6N transplacentaria a partir de la madre infectada tiene consecuencias devastadoras para el feto. La infección 6N por transfusión de sangre contaminada es posible, pero no frecuente. El uso compartido de jeringuillas entre los consumidores de drogas por vía intravenosa también puede facilitar la transmisión 6N de toxoplasma. Aunque la tasa de seroconversiones es similar entre todos los individuos de una determinada zona geográfica, la frecuencia de enfermedad grave se ve afectada de forma espectacular por el estado inmunitario de los individuos. La infección 6N diseminada y la afectación 6ND, sistema nervioso central, SNC, son mucho más frecuentes en pacientes con defectos de la inmunidad celular, especialmente los infectados por VIH o los sometidos a trasplantes de 6 órganos o a un tratamiento inmunosupresor. En estos casos se cree que la enfermedad se debe a la reactivación 6N de una infección 6N previa, latente en lugar de a una nueva exposición 6N al microorganismo.
Microorganismo. Enfermedades CL1 NICAS. Enfermedades CL1 NICAS. La mayor fa de las infecciones por T. gondii son benignas y asintornáticas, y los sintomas tan solo aparecen cuando los parasites pasan de la sangre a los tejidos, donde se convierten en formas intracelulares. En los casos con enfermedad sintomática, la infección 6N se caracteriza por destrucción celular, multiplicación de los microorganismos y, en última instancia, formación de quistes. Puede afectar a muchos tejidos diferentes. Sin embargo, el microorganismo exhibe un tropismo particular por las células de pulmón, el corazón, los órganos linfoides y el SNC, incluido el ojo, caso clínico 742. Entre los síntomas de la enfermedad aguda figuran escalofríos, fiebre, cefalea, mialgias, linfadenitis y astenia. El cuadro recuerda, en ocasiones, al descrito para la mononucleosis infecciosa. Los signos y los síntomas de la enfermedad crónica corresponden a linfadenitis, a veces exantema, indicios de hepatitis, encefalornilitis y miocarditis. Algunos casos cursan con corioretinitis, que puede provocar ceguera. La infección congénita por T. gondii también tiene lugar en hijos de madres infectadas durante el embarazo. La infección durante el primer trimestre provoca aborto espontáneo, parto. De feto muerto o enfermedad grave. Entre las manifestaciones. En el lactante que haya contraído la infección después de primer trimestre se incluyen epilepsia, encefalitis, microcefalia, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, retraso psicomotor o mental, corioretinitis, ceguera, anemia, ictericia, exantema, neumonía, diarrea e hipotermia. Es posible que el lactante no presente síntomas al nacer y desarrolle la enfermedad meses o afios más tarde. La mayoría de esos niños sufren corioretinitis con o sin ceguera o trastornos neurológicos como retraso mental, convulsiones, microcefalia o sordera. En los individuos inmunodeprimidos de mayor edad se observa un espectro de enfermedad diferente. La reactivación de la toxoplasmosis latente representa un problema especial en estos individuos. Los síntomas de la infección por toxoplasma en hospedadores inmunodeprimidos suelen ser de índole neurológica, producidos sobre todo por encefalopatía difusa, meningoense. Falitis o lesiones expansivas en el cerebro. La reactivación de la toxoplasmosis cerebral se ha convertido en una causa importante de encefalitis en los pacientes con SIDA. La enfermedad suele ser multifocal, con aparición de más de una lesión cerebral al mismo tiempo. Los síntomas guardan relación con la localización de las lesiones y pueden consistir en hemiparesia, convulsiones, trastornos visuales, confusión y letargo. Entre las demás localizaciones de la infección 6N descritas se incluyen los ojos, el pulmón y los testículos. Aunque la enfermedad aparece sobre todo en pacientes con SIDA, puede provocar manifestaciones similares en otros individuos inmunodeprimidos, en particular los receptores de trasplantes de órganos sólidos. Diagnóstico de laboratorio. Se necesitan pruebas serológicas para diagnosticar una infección aguda activa. El diagnóstico se establece mediante la demostración del aumento de los títulos de anticuerpos en muestras de sangre recogidas de forma seriada. Dado que el contacto con este microorganismo es frecuente, es fundamental analizar los distintos isotipos de anticuerpos y prestar atención al aumento de los títulos, para distinguir la infección 6N aguda activa de una infección 6N crónica o asintornática previa. Los laboratorios de referente emplean un panel de pruebas denominado perfil serológico de T. gondii, PST, para determinar si la infección es compatible con una de reciente adquisición 6N o es más antigua. La PST incluye 1. La prueba de colorantes Sabin-Feldman para medir los anticuerpos de tipo inmunoglobulina, IgG. 2. Los análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, ELISA, para medir anticuerpos IgM, IgA e IgE. 3. La prueba de aglutinación inmunoabsorbente. Para medir las concentraciones de anticuerpos IgE. Y 4. La prueba de aglutinación diferencial para medir las concentraciones de anticuerpos IgG. La valoración inicial de paciente inmunocompetente incluye la detección selectiva de anticuerpos IgG frente a T. gondii. Aunque muchos estudios y directrices indican la utilidad de las pruebas para medir IgM en paralelo, los anticuerpos IgM frente a T. gondii pueden persistir más de 12 meses tras una infección 6N aguda, lo que genera un resultado falso positivo. Si los títulos de IgG resultan equívocos, se deberían recoger muestras seriadas con 3 semanas de separación y analizarlas en paralelo. Si el título de IgG es negativo, menor que 1,16, se descarta la infección 6N por toxoplasma. Un incremento al doble de los títulos de anticuerpos indica una infección 6N aguda, igual que la seroconversión de un resultado negativo a otro positivo. Un título elevado aislado no resulta suficiente para diagnosticar la toxoplasmosis, ya que los títulos de IgG pueden permanecer elevados durante muchos años tras la infección 6N.
La toxoplasmosis en pacientes con tumores malignos, trasplantes de órganos o SIDA se considera debida generalmente a la reactivasis 6N de una infección crónica asintomática latente. El DIAN 6 estístico de encefalitis por toxoplasma generalmente precisa una TC o una resonancia magnética cerebral. Sin embargo, las alteraciones cerebrales asociadas a toxoplasma pueden ser indistinguibles de linfoma cerebral relacionado con el SIDA o la enfermedad de Chagas cerebral. Por tanto, para alcanzar un DIAN 6 estístico definitivo se deben utilizar técnicas microscópicas, serológicas y moleculares. El DIAN 6 estístico en estos pacientes puede resultar muy difícil. El anticuerpo IgM suele ser indetectable y la presencia de anticuerpo Ig solo confirma la infección 6N previa. Cuando no existen pruebas serológicas de infección aguda, el diagnóstico solo se podrá confirmar mediante la detección histológica del microorganismo en los tejidos o la detección de los ácidos nucleicos por la PCR. Los pacientes inmunodeprimidos sin anticuerpos Ig tienen riesgo de una infección aguda adquirida, mientras que los pacientes seropositivos pueden sufrir una reactivación. Los métodos empleados para el diagnóstico de la toxoplasmosis aguda en las embarazadas son los mismos que se usan en adultos inmunocompetentes. La FDA ha publicado una nota de advertencia para los médicos en contra de uso de los kits comerciales para detectar IgM frente a T-GONDI como método único para la detección selectiva en el embarazo dada la elevada frecuencia de falsos positivos y falsos negativos en estas pacientes. Se recomienda realizar una prueba de confirmación en un laboratorio de referente para toxoplasma. Si no se encuentran anticuerpos Ig e IgM, se puede descartar la infección activa. El DIAN 6 estístico prenatal de toxoplasmosis congénita puede realizarse con ecografía y amniocentesis. El análisis mediante PCR de líquido amni 6 tico para detectar T-GONDI ofrece unos valores predictivos negativos y positivos excelentes. Dado que existen anticuerpos maternos Ig en el recién nacido, la detección de anticuerpos IgA e IgM es la base de DIAN 6 estístico serológico de la toxoplasmosis en el recién nacido. La identificación de trofozoitos y quistes de toxoplasma en los tejidos y líquidos corporales representa el método DIAN 6 estístico definitivo, FIC 748. Es posible el examen directo de muestras de biopsias de ganglios linfáticos, cerebro, miocardio u otros tejidos sospechosos y de líquidos corporales como el líquido cefalorraquídeo, LCR, el líquido amniótico o el líquido procedente de lavado broncoalveolar. Las nuevas tinciones de fluorescencia basadas en anticuerpos monoclonales pueden facilitar la detección 6N directa de T-GONDI en los tejidos. Los métodos de cultivo para T-GONDI son, en gran parte, experimentales y no suelen estar disponibles en los laboratorios clínicos. Los dos métodos disponibles son la inoculasis 6N de material sospechoso en el peritoneo de ratón y el cultivo de tejidos. Los adelantos logrados en el desarrollo de métodos de DIAN 6 estístico basados en las técnicas de PCR son prometedores y pueden proporcionar un DIAN 6 estístico rápido y sensible al detectar la presencia de microorganismo en sangre, LCR, líquido amniótico y otras muestras clínicas. Tratamiento. Prevenci 6N y control. El tratamiento de la toxoplasmosis depende de la naturaleza del proceso infeccioso y de la inmunocompetencia de hospedador. Las infecciones semejantes a mononucleosis en hospedadores sanos se resuelven espontáneamente y no requieren ningún tratamiento específico. Por el contrario, es necesario tratar la infección 6N diseminada o de SNC en individuos inmunodeprimidos. Con anterioridad a la asociación de T-GONDI con la infección 6N por VIH, los pacientes inmunodeprimidos con toxoplasmosis recibían tratamiento durante 4 o 6 semanas. En el contexto de la infección 6N por VIH, la interrupción de tratamiento a las 4 o 6 semanas se asocia a una tasa de recidivas de 25%. Estos pacientes son tratados en la actualidad con un régimen inicial de pirimetamina y sulfadiazina a dosis altas. Posteriormente se continúa con dosis más bajas de ambos fármacos durante un periodo indefinido. Aunque la combinación de pirimetamina y sulfadiazina representa el régimen de elección, su toxicidad, exantemas y supresión medular, puede exigir el cambio a fármacos alternativos. La combinación 6N de clindamicina y pirimetamina constituye la alternativa mejor estudiada. Los compuestos atovaquona y acitromicina, en monoterapia o en combinación 6N con pirimetamina, han demostrado alguna actividad, aunque es necesario evaluar su eficacia y seguridad en comparación 6N con la clindamicina asociada a pirimetamina. La combinación 6N trimetoprimsulfametoxazol es otra alternativa aceptable a la pirimetamina sulfadiazina en el tratamiento de la toxoplasmosis diseminada o con afectasis 6N de SNC.
El uso de corticoides está indicado como parte de tratamiento de edema cerebral y en las infecciones oculares que afectan o amenazan la mácula. Es difícil tratar las infecciones que ocurren durante el primer trimestre de embarazo dada la teratogenicidad de la pirimetamine en los animales de laboratorio. Se ha empleado tanto clindamicina como espiramicina con resultados aparentemente satisfactorios. Al parecer, la espiramicina no es eficaz frente al tratamiento de la toxoplasmosis en individuos inmunodeprimidos. A medida que aumenta el número de pacientes inmunodeprimidos con riesgo de infección 6N diseminada se hace más hincapié en las medidas preventivas y en la profilaxis específica. Actualmente se llevan a cabo pruebas rutinarias de detección 6N Siralegis en los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de órganos, así como en las fases precoces de la infección 6N por VIH. Los individuos con resultados positivos en las pruebas serológicas corren un riesgo mucho mayor de padecer una forma grave de la enfermedad, y en ellos se está considerando la realización de profilaxis. La combination trimetoprimasulfametoxazol, que se utiliza también como profilaxis frente a las infecciones por Pneumocystis jirovecii, también parece ser eficaz para prevenir la infección 6N por T. gondii. Otras medidas preventivas en las mujeres embarazadas y en los hospedadores inmunodeprimidos deben incluir evitar el consumo y la manipulación de carnes crudas o poco hechas y evitar el contacto con heces de gatos. Al igual que ocurre con otros protozoos, la disponibilidad de tratamiento antirretroviral se ha acompañado de una reducción 6N importante de la toxoplasmosis asociada al SIDA. En particular, los casos de encefalitis por toxoplasma han disminuido tanto que en la actualidad son muy raros en las regiones con acceso al tratamiento antirretroviral. Sarcosistis lindemani. Sarcosistis lindemani es un coccidio típico íntimamente relacionado con las formas intestinales de Sarcosistis suiominis, Sarcosistis boviominis y sebelli y con el parasite sanguíneo y tisular T. gondii. Ese lindemani se distribuye por todo el mundo en distintos animales, especialmente ovejas, vacas y cerdos. El ser humano se infecta accidentalmente al consumir carne de esos animales. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero es posible encontrar miositis, tumefaxis 6N de los músculos, disnea y eosinofilia. Se ha descrito infección 6N de miocardio, aunque es extraordinariamente infrecuente. No existe ningún tratamiento específico para la infección 6N muscular. Amebas de vida libre. Las amebas pertenecientes a los géneros Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia, Sarcosistis lindemani. Sarcosistis lindemani es un coccidio típico íntimamente relacionado con las formas intestinales de Sarcosistis suiominis, Sarcosistis boviominis y sebelli y con el parasite sanguíneo y tisular T. gondii. Ese lindemani se distribuye por todo el mundo en distintos animales, especialmente ovejas, vacas y cerdos. El ser humano se infecta accidentalmente al consumir carne de esos animales. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero es posible encontrar miositis, tumefaxis 6N de los músculos, disnea y eosinofilia. Se ha descrito infección 6N de miocardio, aunque es extraordinariamente infrecuente. No existe ningún tratamiento específico para la infección 6N muscular. Amebas de vida libre. Las amebas pertenecientes a los géneros Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia, Sapinia pedata, Paraballcanthia francinae y otras amebas de vida libre se encuentran en el suelo y en lagos, arroyos y otros entornos acuáticos contaminados. La mayoría de las infecciones de ser humano por amebas se adquieren durante los meses cálidos de verano y afectan a individuos que se exponen al parasite al nadar en aguas contaminadas. La inhalación de quistes presentes en el polvo puede ser responsable de algunas infecciones, mientras que las infecciones oculares por especies del género Acanthamoeba se asocian a la contaminación de las lentes de contacto con soluciones no estériles utilizadas para su limpieza. Enfermedades sélfnicas. Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia, Sapinia y Paraballcanthia son patógenos oportunistas. Aunque la colonización de las fosas nasales es generalmente asintomática, estas amebas pueden invadir la mucosa nasal y el cerebro. Caso clínico 743. La causa más frecuente de meningoencefalitis amebiana primaria, MAP, aguda es Naegleria fowleri. La destrucción del tejido cerebral se caracteriza por una meningoencefalitis mortal fulminante. Los síntomas consisten en cefalea frontal intensa, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal con alteración en los sentidos de gusto y el olfato, rigidez de cuello y presencia de signo de Kearney. El LCR es purulento y puede contener muchos eritrocitos y amebas móviles.
Clínicamente, la evolución de la enfermedad es rápida, y el paciente suele fallecer en el plazo de 4 o 5 días. Los hallazgos. DIAN 6 estico de laboratorio para el diagnóstico. DIAN 6 de la autopsia revelan la presencia de trofozoitos de Naegleria en forma de quistes, FIC 749. Aunque todos los casos de esta enfermedad eran mortales antes de 1970, desde ese año se ha descrito la supervivencia de algunos casos diagnosticados y tratados de forma precoz. Otras pequeñas amebas de vida libre pueden causar con poca frecuencia encefalitis en seres humanos. Sapinia diploidea es una ameba de vida libre que se encuentra en el suelo contaminado con heces de alces y búfalos. Se identificó S. diploidea en una lesión cerebral extirpada de un hombre inmunocompetente de 38 afios que consultó por cefalea frontal bilateral, visión borrosa y pérdida de conocimiento después de una infección sinusal. Recientemente se ha aislado una nueva especie de ameba de vida libre del género Paravaicamphia, P. francinae, en el LCR de un paciente con cefalea, faringitis, bornitos y síntomas típicos de MAP. El paciente se recuperó en pocos días, lo que sugiere que casos previos de MAP no mortal pueden haber estado causados por este microorganismo. A diferencia de lo que ocurre en las amebas de género Naegleria, los microorganismos de los géneros Acanthamoeba y Balamutia producen una encefalitis amebiana granulomatosa y abscesos cerebrales únicos o múltiples fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. La evolución de la enfermedad es más lenta y presenta un periodo de incubación de al menos 10 días. Se produce una encefalitis granulomatosa crónica con edema del tejido cerebral. Los microorganismos del género Acanthamoeba también pueden provocar infecciones oculares y cutáneas. La queratitis se asocia con frecuencia a un traumatismo ocular que ocurre antes de que la superficie ocular se contamine con tierra, polvo o agua. La utilización de lentes de contacto limpiadas de forma inadecuada se asocia también a esta entidad. La invasión por amebas de Acanthamoeba produce úlceras corneales y dolor ocular importante. Recientemente se han descrito casos de INFEC. SAI en cutánea y subcutánea diseminada por Acanthamoeba y Balamutia en pacientes con SIDA y en receptores de trasplante de órganos sólidos. Estas infecciones comportan la formación de múltiples nodules de tejido blando que contienen amebas según se comprueba en las biopsias. Puede producirse también afectación de SNCOUD los tejidos profundos. Encefalitis amebiana. Raimian y Kleiman, InfectMed 22, 382-385, 2005, describieron el caso de un hombre de 43 años originario de República Dominicana que Kensal 6 par, un cuadro convulsivo. El paciente tenía antecedentes de diabetes e hipertensis 6N, pero no refería convulsiones previas. Los resultados de la tomografía computarizada, TC, sin contraste fueron normales. La Exploracy 6N Neural 6 Geek era normal y el paciente recibe 6 el alta domiciliaria. Unas 2 semanas más tarde fue ingresado de nuevo por una nueva crisis hemifacial izquierda. La TC craneal sin contraste mostró 6 un engrosamiento con hipodensidad de nueva aparisis 6N en la sustancia gris frontal derecha. El paciente desarrolló 6 una debilidad generalizada progresiva con parálisis de la extremidad superior izquierda. La TC sin contraste mostró 6 un aumento del tarnatio de la región hipodensa frontal derecha con edema, vasoquénico y aparisis 6N de una nueva lesión hipodensa parietal izquierda. En aquel momento el paciente presentaba tarmblendisartria y cefalea occipital bilateral. El paciente trabajaba en la construcción 6N y no consumía drogas par vía parenteral ni tampoco se había sometido a intervenciones dentales recientes ni tenfa otros factores de riesgo de infección 6N para el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El único viaje reciente que AFA ha realizado fue a República Dominicana 2 áreas antes. La Exploracy 6N clínica mostró 6 disartria, parálisis de la mitad izquierda de la cara y parálisis del miembro superior izquierdo. La PUNCI 6 en el lumbar mostró 6 aumento de las leucocitos en el fquido cefalorracufdeo, LCR, con una proteinorraquia de 50 mg barra diagonal D y una glucorraquia de 145 mg barra diagonal D. La glucemia era de 327 mg barra diagonal D. La TINCI 6N con gram del LCR fue negativa. La resonancia magnética craneal mostró 2 lesiones grandes con refuerzo anular y posible necrosis central. Los resultados del VIH fueron negativos. La biopsia cerebral mostró 6 infiltrado linfocitario, sobre todo en regiones perivasculares. Un estudio más DIT. Yadó encontró 6 trofosoftos y quistes amebianos, sugestivos de encefalitis amebiana. Los resultados de la Reaxis 6N en cadena de la polimerasa, PCR, fueron compatibles con Infexi 6N par Balamutia mandri barra diagonal laris. Se inició 6 tratamiento con pentamidina,
pero el paciente falleció 6-3 días después. La encefalitis parvalamutia se ha descrito en individuos inmunodeprimidos e inmunocompetentes. Muchos pacientes infectados no refieren haber nadado o estado expuestos a aguas contaminadas. Se cree que la vía de entrada es la vía respiratoria o una úlcera en la piel, con posterior diseminasis 6N-alencetalo. La mayoría de los casos de encefalitis amebiana se diagnostican tras la muerte. Recientemente se ha empleado una prueba de PCR específica para balamutia en el DIAN 6 estíco, sucedí 6 en este ejemplo. La mayor parte de las pacientes fallecen a las pocas semanas de comenzar la clínica Neurol 6 GIC, aunque se traten con pentamidina. DIAN 6 estíco de laboratorio para el diagnóstico de infección por las amebas de vida libre es necesario. Tomar muestras de secreciones nasales y LCRI-en. Caso de infección ocular, raspado corneal. Hay que examinar las muestras en fresco y también preparar extensiones con tinción de yodo. También pueden emplearse las tinciones de Giemse o Gram o la tinción fluorescente de blanco de calcofluor. La diferenciación de los géneros Naegleria y Acanthamoeba suelen tratar dificultades, excepto en manos de un microscopista experimentado. Sin embargo, la observación de una AMBA en un tejido estéril en condiciones normales es diagnóstica. PubFix 749. En la infección por Naegleria tan solo se encuentran trofozoitos de ameba en el interior de los tejidos, mientras que en la infección por Acanthamoeba y balamutia se pueden detectar tanto trofozoitos como quistes en los tejidos. Las muestras clínicas pueden cultivarse en placas de agar sembradas con bacilos ptericos gram negativos vivos. Las amebas presentes en las muestras emplean las bacterias como fuente de nutrientes y pueden detectarse en el plazo de 1 o 2 días por la presencia de un rastro en la superficie de agar que representa el movimiento de la ameba. Los miembros del genro balamutia no crecen en las placas de agar utilizadas para Naegleria y Acanthamoeba, si bien pueden recuperarse a partir de cultivos celulares que utilizan células de mamíferos. La mayoría de los casos de infección por balamutia son diagnosticados mediante pruebas de anticuerpos inmunofluorescentes. La PCR también se ha utilizado para el diagnóstico de las infecciones por cualquiera de los 3 tipos de amebas de vida libre. Tratamiento, prevención 6N y control. El tratamiento de las infecciones por amebas de vida libre es generalmente ineficaz. La meningoencefalitis amebiana debida a Naegleria, Acanthamoeba o balamuya no responde al tratamiento con la mayoría de los fármacos antimicrobianos. El tratamiento de elección para las infecciones por Naegleria es anfotericina B en combinación con miconazol y rifampicina. Las infecciones por Acanthamoeba pueden tratarse con pentamidina, ketoconazol y flucitocina, mientras que las infecciones por balamutia se han tratado con claritromicina, fluconazol, sulfadiazina, pentamidina y flucitocina. La queratitis amebiana y las infecciones cutáneas pueden responder al tratamiento tópico con miconazol, gluconato de clorexidina o isetionato de propamidina. El tratamiento de la queratitis amebiana puede requerir trasplante corneal en varias ocasiones o, rara vez, enucleación del ojo. La amplia distribución de estos microorganismos en aguas libres y estancadas hace que la prevención y el control de la infección sean difíciles. Se ha sugerido que las fuentes conocidas de infección sean declaradas prohibidas para el baño, el submarinismo y los deportes acuáticos, aunque es generalmente algo de difícil aplicación. Hay que reparar las piscinas con grietas en las paredes que permitan la filtración de tierra para evitar que aparezca una fuente de infección. Leishmania. Los microorganismos pertenecientes a Leishmania son parasites intracelulares obligados que se transmiten de un animal a una persona o entre las personas por picaduras de flebotomos en bra infectados. En función de área geográfica, muchas especies distintas pueden infectar al ser humano y producir diversas enfermedades, que van desde la enfermedad cutánea difusa y mucocutánea a una afectación visceral. Tabla 742. Se están detectando nuevas especies de Leishmania con frecuencia. Aunque la literatura antigua se centraba principalmente en 3 especies, L. donovani, Leishmaniasis visceral, L. tropica, Leishmaniasis cutánea y L. brasiliensis, Leishmaniasis cutánea, la taxonomía actual de las Leishmaniasis se encuentra en continuo cambio. En lugar de estudiarse la distribución geográfica o la presentación clínica, la diferenciación de las especies se realiza ahora con técnicas moleculares. Fisiolo 91A y estructura. Los ciclos vitales de las leishmanias difieren en cuanto a epidemiología, tejidos afectados y manifestaciones clínicas, FIC 7410. La fase promastigote, forma larga y fina con un flagelo libre, se encuentra en la saliva de los flebotomos infectados. La infección de ser humano se inicia tras la picadura de flebótomo, que inyecta los promastigotes en la piel, donde pierden los flagelos, se transforman en la forma de amastigote e invaden las células reticuloendoteliales. El cambio de promastigote a amastigote ayuda a evitar la respuesta inmunitaria del hospedador.
Los cambios en las moléculas de superficie de microorganismo desempeñan un importante papel en la unión de los macrófagos y la evasión de la respuesta inmunitaria, incluida la manipulación de las vías de transmisión de señales de los macrófagos. La reproducción 6N tiene lugar durante la fase de amastigote y provoca la destrucción de tejidos específicos por rotura de sus células, por ejemplo, tejidos cutáneos y órganos viscerales como el hígado y el vaso. La presencia de amastigotes, FIC7411, es diagnóstica de leishmaniasis, al tiempo que constituye la fase infecciosa para los flebotomos. En el interior de los insectos, los amastigotes ingeridos se transforman en promastigotes que se multiplican, mediante fisión binaria en el intestino media. Después de su desarrollo, estas estructuras migran hasta la probasis del insecto, donde se puede introducir la nueva infección humana durante la ingesta. Los ciclos vitales de las especies de Leishmania son similares en las leishmaniasis cutáneas, mucocutáneas y viscerales, excepto en que las células reticuloendoteliales infectadas se encuentran por todo el cuerpo en la forma visceral. Epidemiología. La leishmaniasis es una zoonosis que se transmite por flebotomos adultos hembra de los géneros Plebotomus y Luxomia. Los reservorios naturales son roedores, zarigüeyas, osos hormigueros, osos perezosos, perros y gatos. En las regiones del mundo en las que la leishmaniasis es endémica, la infección se puede transmitir con un ciclo humano-vector humano. La infección se puede transmitir también por contacto directo con una lesión infectada o de forma mecánica a través de las moscas de los establos o de los perros. La leishmaniasis mucocutánea se suele encontrar en Bolivia, Brasil y Perú, mientras que las formas cutáneas se producen de forma mucho más diseminada en Oriente Medio, Afganistán, Argelia, Irán, Irak, Arabia Saudí y Siria, y áreas focales de América del Sur, Brasil, Perú. Se han diagnosticado casos de leishmaniasis cutánea en personal militar de Estados Unidos desplegado en Afganistán, Irak y Kuwait. La leishmaniasis visceral, Kala-Azar, fiebre dum-dum, muestra una incidencia aproximada de 500.000 casos nuevos al año, de los que el 90% se producen en Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudán. Esta infección puede existir de forma endémica, epidérmica y esporádica, y se trata de una zoonosis, salvo en India, donde el Kala-Azar, fiebre negra, en hindi, es una antroponosis, humano-vector humano. Los individuos con una leishmaniasis dérmica post-Kala-Azar pueden ser reservorios muy importantes para el mantenimiento de la infección en la población, dada la elevada concentración de microorganismos en la piel. A diferencia de la leishmaniasis cutanea y mucocutánea, en la que se han implicado un gran número de especies de Leishmania, la forma visceral solo está causada por L. donovani y L. infantem, L. chagassi. L. infantem aparece en países de la costa mediterránea, Europa, Oriente Próximo y África, y se encuentra en algunas zonas de China, Sudáfrica y la antigua Unión Soviética, mientras que L. donovani se concentra en África y Asia. Aunque L. trópica suele causar leishmaniasis cutánea, se han descrito algunas cepas viscerotropas poco frecuentes en Oriente Medio, África e India. Enfermedades clínicas. En función de la especie de Leishmania implicada, la infección puede ocasionar una enfermedad cutánea difusa, mucocutánea o visceral. Con la extensión de la pandemia de VIH, cada vez se reconoce más la leishmaniasis visceral asociada al VIH por L. donovani en el sudeste asiático y África, y por L. infantum, L. chagassi, en América del Sur. En estos pacientes coinfectados, la leishmaniasis se manifiesta como una infección oportunista y se detectan parasites en sitios atípicos con una elevada mortalidad. El primer signo de la leishmaniasis cutánea es una pápula roja, que aparece en el sitio de la picadura de la mosca entre 2 semanas y 2 meses después de la exposición. Las lesiones se irritan, son intensamente pruriginosas y aumentan de tamaño y se ulceran. La úlcera se va endureciendo y recubriendo de costra de forma gradual y muestra una exudación serosa poco densa. En este estadio, la enfermedad se puede complicar con una infección bacteriana secundaria. La lesión se puede curar sin tratamiento en pocos meses, pero suele dejar una cicatriz deformante. La especie que se suele asociar a la leishmaniasis cutánea, L. trópica, también puede existir en una forma viscerotropa. Se han publicado casos de una leishmaniasis cutánea nodular diseminada en Etiopía, posiblemente por una alergia frente a los antígenos de L. etiópica. La leishmaniasis mucocutánea se suele relacionar con el complejo L. brasiliensis. El periodo de incubación y el aspecto de las úlceras cutáneas primarias son similares en la enfermedad por L. brasiliensis y por otras formas de leishmaniasis cutáneas.
La diferencia esencial en la enfermedad clínica es la afectación y destrucción de las mucosas y las estructuras tisulares asociadas. Pueden desarrollarse lesiones primarias no tratadas hasta en el 80% de los casos de enfermedad mucocutánea. La extensión a las mucosas nasal y oral puede aparecer de forma simultánea con la lesión primaria o muchos años después de la curación. Las lesiones mucosas no se curan de forma espontánea y son frecuentes las infecciones bacterianas secundarias, que dan lugar a una mutilación facial grave con deformación de la cara y en ocasiones provocan la muerte. La forma visceral de la leishmaniasis puede cursar como una enfermedad aguda fulminante que causa la muerte con rapidez, como un proceso crónico debilitante o como una infección asintomática autolimitada. El periodo de incubación oscila entre varias semanas y un año y se produce de forma gradual fiebre, diarrea y anemia. Los escalofríos y la sudoración, que recuerdan al paludismo, son frecuentes en las primeras fases de la infección. Conforme los microorganismos proliferan e invaden las células del sistema reticuloendotelial se produce un marcado aumento de tarnano de hígado y el vaso, con pérdida de peso y hernias AIN. Pueden producirse lesiones renales por afectación de las células glomerulars. Cuando persiste la enfermedad se observan áreas de la piel, granulomatosas y profundamente pigmentadas. Es lo que se conoce como leishmaniasis dérnica postcalazar. En este cuadro las lesiones dérnicas maculars o hipopigmentadas se asocian a pocos parasites, mientras que las lesiones nodulares y eritematosas se asocian a muchos. DIAN 6 estico de laboratorio. Aunque en las regiones endérmicas el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea, mucocutánea o visceral se establece con frecuencia por la clínica, el diagnóstico definitivo se basa en la detección de amastigotes en la muestra clínica o promastigotes en el cultivo, la demostración de los amastigotes en frotis bien tenidos de las improntas o biopsias de las úlceras y el cultivo de tejido de la úlcera determina el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea o muxecutánea. Para diagnosticar la forma visceral se pueden emplear muestras de punción esplénica, punción aspiraciori de los ganglios linfáticos, biopsia hepática, aspirado medular del esternón, biopsia de médula ósea de la cresta ilíaca y la capa leucocitaria de la sangre venosa. Estas muestras pueden analizarse al microscopio, cultivarse o realizar con ellas métodos para la detección molecular. Las técnicas moleculares empleadas para detectar ADN o ácido ribonucleico, ARN, de las leishmanias se han empleado con fines de diagnóstico, pronóstico e identificación de la especie y resultan más sensibles que los estudios microscópicos y los cultivos, sobre todo para la detección de la leishmaniasis mucocutánea. También se dispone de pruebas serológicas, pero no son especialmente útiles para el diagnóstico de las leishmaniasis mucocutánea o visceral. La detección de antígenos en orina se ha empleado en el diagnóstico de la leishmaniasis visceral. Visceral. Tratamiento, prevención 6N y control. En este momento el fármaco de elección para tratar todas las variantes de leishmaniasis es el antimonial, pentavalente estivogluconato sódico. En estos últimos años el uso generalizado de este compuesto se ha visto amenazado por la aparición de resistencias. Además, el tratamiento farmacológico se puede complicar por las variaciones en la sensibilidad de las distintas especies de leishmania frente a los fármacos, las variaciones de la farmacocinética y la variación de la interacción entre el fármaco y la respuesta inmunitaria de hospedador. La toxicidad de los antimoniales es notable, y en consecuencia, se han desarrollado varias alternativas para el tratamiento de las leishmaniasis. El tratamiento convencional de la leishmaniasis cutánea consiste en inyecciones de compuestos antimoniales, directamente en la lesión o por vía parenteral. Recientemente se ha demostrado la eficacia de fluconazol y miltefosina. Otros compuestos son anfotericina B, pentamidina y diversos preparados de paromomicina. Otras opciones de tratamiento distintas de la quimioterapia en la leishmaniasis cutánea son la crioterapia, el calor y la resección quirúrgica. El estivogluconato sigue siendo el fármaco de elección para la leishmaniasis mucocutánea, mientras que la anfotericina B es una opción alternativa. Es importante que todos los pacientes que se curan clínicamente de una infección por L. brasiliensis, un microorganismo destacado por su cronicidad, latencia y la aparición de metástasis con afectación de las mucosas, sigan teniendo una PCR positiva para el microorganismo a los 11 años de tratamiento. Es necesario un seguimiento con frotis, cultivos y o PCR para asegurar la eficacia de tratamiento. En estos últimos años se ha puesto en duda la utilidad de estivogluconato para el tratamiento de la leishmaniasis visceral. Aunque en la mayoría de las regiones de mundo más de 95% de los pacientes que no han recibido tratamiento previo por una leishmaniasis visceral responden a los antimoniales pentavalentes. Se han descrito casos de falta de respuesta generalizada a estos compuestos en la región norte de Bihar, en India. La incidencia de respuesta primaria ha sido solo de
54%, aunque el 8% de los pacientes que respondieron mostraron recaídas de la enfermedad. Se asocia el uso de este fármaco con la rasis. Tendencia creciente. Afortunadamente, en estos últimos años se han introducido 4 posibles tratamientos de la leishmaniasis visceral: anfotericina B en formulación liposomel, miltefosina oral, una forma parenteral de paromomicina y citamaquina oral, una 8-aminoquinolona. La miltefosina ha mostrado una notable eficacia, tasa de curación es mayor que 95%, y tolerabilidad. Por desgracia, los datos preliminares de India indican una creciente frecuencia de recaídas en pacientes tratados con miltefosina, lo que indica que se pueden desarrollar resistencias medicamentosas y que se deben elaborar estrategias para prevenirlas. La prevención de las distintas formas de leishmaniasis implica un tratamiento rápido de las infecciones humanas y el control de los hospedadores reservorios, junto con el control de los insectos vectores. La protección frente a los flebotomos mediante identificación y uso de repelentes de insectos también es fundamental. La dificultad máxima surge a la hora de proteger a los trabajadores forestales y de la construcción en áreas endémicas. La única posibilidad para controlar la infección de forma eficaz en estas zonas sería la vacunación. Se está trabajando en el desarrollo de una vacuna. Tripanosomas. Los tripanosomas, otros hemoflagelados, causan 2 enfermedades distintas. Tabla 743. La primera se conoce como tripanosomiasis africana o enfermedad menor que el leishsuefio y puede estar producida por Trypanosoma brucei-gambiense o T.b. rhodesiense. Actúa como vector la mosca tsetse. La segunda se conoce como tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Se debe a Trypanosoma cruzi y es transmitida por chinches verdaderas, triatomidas, reduvidas, chinches besuconas. Caso clínico 744. Tripanosomiasis. Migra a la glándula salival /diagonal. Se multiplica en el intestine media ing. Chaos. J. Infectis 181, 395-399, 2000. Describieron un caso en el que la madre de un niño de 18 meses de edad de Tennessee se encontró 6 una pulga triatomina en la cuna y se lagar 6 porque le récord 6 a una que había vista en un programa de televisión sobre insectos que parasitan a los mamíferos. Un entom 61 Ogo identific 6 la pulga como Triatoma sanguisuga, un vector de la enfermedad de Chagas. Se observa 6 que la pulga estaba llena de sangre e infectada por Trypanosoma cruzi. El niño había mostrado fiebre de forma intermitente durante las 2 a 3 semanas previas, pero estaba sano, salvo por la presencia de edema faríngeo y múltiples picaduras para insectos de tipo desconocido en las piernas. Se obtuvieron muestras de sangre del niño y el estudio de la capa leucocitaria y el cultivo fueron negativos, pero el estudio mediante Reaxis 6N en cadena de la polimerasa e hibridasis 6N de la ON demuestra 6T cruzi, lo que sugería una parasitemia de baja intensidad. Las muestras obtenidas tras el tratamiento con benzimidazol fueron negativas. El niño no desarrolló 6 anticuerpos frente a T. cruzi. Los estudios de 19 familiares y vecinos también fueron negativos. En 2 de 3 mapaches atrapados en la vecindad, los hemocultivos fueron positivos para T. cruzi. El caso del NIN con Infexi 6N par T. cruzi, el quinto caso IUT 6 tono publicado en Estados Unidos, no se habría diagnosticado si la madre no hubiera estado atenta y no se hubiera contado con las técnicas moleculares sensibles. Dada la existencia de pulgas triatomina infectadas y mamíferos hospedadores en la parte sur de Estados Unidos, no resulta sorprendente que las personas se puedan infectar por T. cruzi. Además, dada la naturaleza inespecífica de la clínica de esta Infexi 6N, es probable que otros casos hayan pasado desapercibidos. Trypanosoma brucei-gambiense. Fisiólogo 1 hay estructura. El ciclo vital de los agentes implicados en la tripanosomiasis africana se ilustra en la figura 7412. La fase infecciosa del microorganismo es el tripomastigote, FIG 7413, que está presente en las glándulas salivales de las moscas tsetse. El microorganismo en este estadio posee un flagelo libre y una membrana ondulante a lo largo del cuerpo. Los tripomastigotes entran en la herida creada por la picadura de la mosca, llegan a la sangre y la linfa y pueden acabar invadiendo el SNC. Los tripomastigotes se reproducen en la sangre, la linfa y el LCR mediante fisis 6N binaria o longitudinal. Los presentes en la sangre infectan la mosca tsetse cuando pica a un individuo contagiado y continúan reproduciéndose en el intestino medio del insecto. Los microorganismos migran después a las glándulas salivales, donde la fase epimastigote, con un flagelo libre, pero una membrana ondulante solo parcial, experimenta una nueva reproducción 6N y se convierte de nuevo en la fase tripomastigote infecciosa. Las moscas tsetse pueden
Transmitir la infección 6N de 4 a 6 semanas después de alimentarse de un individuo infectado. Infectado. Epidemiólogo 1 B. Gambiense se limita a África Occidental y Central, de acuerdo con la distribución 6N de la mosca tsetse. Los insectos vectores. De tabla. Prefieren para reproducirse las orillas sombreadas de los ríos y la proximidad de las viviendas urbanas. Los individuos que trabajan en esas áreas presentan un mayor riesgo de infección 6N. No se ha demostrado la existencia de reservorios anirnales, aunque experimentalmente se ha conseguido infectar a varias especies. Figura 74A2 Escicio vital de Trypanosoma. Enfermedades clínicas. El periodo de incubación 6N de la enfermedad del suefio gambiense varía entre algunos días y semanas. B. Gambiense produce una enfermedad CR6-Nica, que suele conducir a la muerte, con afectasis 6N del SNC tras varios afios de evolución 6N. Una úlcera en el punto de la picadura de la mosca es uno de los primeros signos de la enfermedad. Conforme el microorganismo sigue reproduciéndose, invade los ganglios linfáticos y provoca fiebre, mialgias, artralgia y adenopatías. La tumefaxis 6N de los ganglios cervicales posteriores es característica de la enfermedad de Gambia y se conoce como signo de Winterbottom. Los pacientes suelen mostrar hiperactividad durante esa fase aguda. La enfermedad CR6-Nica progresa hacia la afectasis 6N del SNC, con letargo, temblor, meningoencefalitis, torpor mental y deterioro del estado general. En las fases finales de la enfermedad CR6-Nica aparecen convulsiones, hemiplegia e incontinencia, y el paciente apenas despierta o responde a los estímulos y acaba por entrar en estado de coma. La muerte se debe a la lesión del SNC combinada con otros procesos infecciosos como paludismo o neumonía. Diagnóstico de laboratorio. Los microorganismos se pueden detectar en las extensiones sanguíneas finas y gruesas, en las preparaciones de sangre anticoagulada y concentrada, en los aspirados de ganglios linfáticos y en el LCR concentrado, VFIC 7413. Pueden ser útiles los métodos para concentrar los parasites en la sangre, entre los que se incluyen la centrifugasis 6N de muestras heparinizadas y la cromatografía de intercambio y 6-Nico. Los valores de parasitemia son muy variables y la visualizasis 6N de los parasites puede exigir varios intentos a lo largo de algunos días. Las preparaciones se deben fijar y tefiir de forma inmediata con el fin de evitar la desintegrasis 6N de los tripomastigotes. Las pruebas Serol 6 Geeks también tienen utilidad para el diagnóstico. Se han utilizado técnicas de inmunofluorescencia, ELISA, precipitasis 6N y aglutinasis 6N. La mayoría de los reactivos necesarios para estas pruebas no se comercializan. Los laboratorios de referencia han empleado la PCR para detectar las infecciones y distinguir especies B. gambiense frente a B. rhodesiense. Sin embargo, estos métodos no se suelen emplear de forma habitual sobre el terreno. Tratamiento, prevención 6N y control. La suramina es el fármaco de Elexis 6N para el tratamiento de los estadios agudos sanguíneo y linfático de la enfermedad, mientras que la pentamidina es una alternativa. La suramina y la pentamidina no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que el fármaco de Elexis 6N ante la sospecha de afectasis 6N de SNC es el melarsoprol. La difluorometilornitina, DFMO, es un fármaco citostático activo frente a los estadios agudo y tardío, SNC, de la enfermedad. Las medidas de control más eficaces incluyen un abordaje integrado para reducir los reservorios humanos de la infección 6N y el uso de sistemas atrapamoscas e insecticidas. Sin embargo, los recursos con 6 micos son limitados y resulta difícil mantener programas eficaces. Trypanosoma brucei rhodesiense. Fisiología y estructura. El ciclo vital de B. rhodesiense es similar al de brucei gambiense, VFIC 7412, con fases de tripomastigote y epimastigote y transmisión 6N mediante moscas tsetse. Epidemiología. El microorganismo se encuentra sobre todo en África Oriental, especialmente en los países con producción 6N ganadera, donde las moscas tsetse crían en los arbustos en lugar de en las orillas de los ríos. Brucei rhodesiense se diferencia también de brucei. Diagnóstico de laboratorio. El examen de la sangre y el LCR es similar al descrito para B. gambiense. Se dispone de pruebas serológicas, aunque la notable variabilidad de los antígenos superficiales de los tripanosomas limita su utilidad diagnóstica.
Tratamiento, Prevenci 6N y control. Se aplica el mismo protocolo terapéutico que en el caso de T.B. gambiense, con tratamiento precoz de las manifestaciones neural 6 quiques más rápidas. Son necesarias medidas de Prevenci 6N y control similares. Control de las moscas tsetse y uso de prendas protectoras, mosquiteros y repelentes de los insectos. Además, para controlar la transmisión 6N resulta esencial detectar y tratar la infección 6N en los animales domésticos. Es difícil controlar la infección 6N en los animales de caza, pero se puede reducir mediante el control de las moscas tsetse, en especial con la erradicación 6N de las zonas de cría en arbustos y pastizales. Trypanosoma cruzi. Fisiología y estructura. El ciclo vital de T. cruzi, FIC 7414, difiere de DT. bruci por la participación 6N de una forma adicional amada a mastigot, FIC 7415. El amastigote es un microorganismo intracelular carente de flagelo y de membrana ondulante. Es menor que el tripomastigote, tiene forma ovalada y se encuentra en los tejidos. El tripomastigote infeccioso, presente en las heces de la chinche reduvida, chinche besucona, entra en la herida creada por la picadura. El término, chinche besucona, se debe a que las picaduras suelen localizarse alrededor de la boca o en otras zonas de la cara. Estos artrópodos se caracterizan por picar, alimentarse de sangre y líquidos tisulares y después defecar en la herida. Los microorganismos presentes en las heces de la chinche penetran en el hospedador humano a través de la herida, proceso que resulta facilitado en numerosas ocasiones cuando el paciente se rasca. Los tripomastigotes migran después a otros tejidos, por ejemplo, músculo cardíaco, hígado, cerebro, pierden el flagelo y la membrana ondulante y se convierten en amastigotes, más pequeños, ovalados e intracelulares. Los amastigotes se multiplican mediante fisión binaria y acaban por destruir las células hospedadoras. Tras la liberación 6N al medio extracelular, pueden pasar a un nuevo tejido como amastigotes intracelulares o bien convertirse en tripomastigotes, infecciosos para los reduvidos. Los tripomastigotes ingeridos por el insecto al alimentarse en el hospedador humano se convierten en epimastigotes en el intestino medio por fisión binaria longitudinal. Los microorganismos migran hacia el intestino posterior, se transforman en tripomastigotes. Metacíclicos y después salen de reduvido con las heces para iniciar una nueva infección 6N en otra persona. En el ser humano. Figura 74 a 14. Sitio vital de Trypanosoma cruzi. Epidemiología. T. cruzi existe de forma generalizada en las chinches reduvidas y en un amplio espectro de animales reservorio, de América de Norte, Central y de Sur. La enfermedad humana se encuentra con más frecuencia en nines de América de Sur y Central, donde unos 6,18 millones de personas están infectadas. Existe una correlación 6N directa entre animales salvajes que funcionan como reservorio y la presencia de chinches infectadas que subsisten en las viviendas de ser humano. Los casos de enfermedad de Chagas adquiridos de modo natural son infrecuentes en Estados Unidos, puesto que las chinches prefieren anidar en madrigueras de animales y las casas están mejor protegidas frente a parasites que en América Central o del Sur. La inmigración desde áreas en las que la diclorodifeniltricloroetano, DDT, en los hogares infectados ha disminuido la transmisión 6N tanto de la enfermedad de Chagas como enfermedades endémicas hasta países en los que no lo es ha hecho que la enfermedad de Chagas sea un problema de salud pública cada vez más importante en los últimos años. Por dicho motivo, resulta importante realizar pruebas de detección 6N selectiva de la enfermedad de Chagas en los donantes de sangre o de 6 granos sólidos. En Estados Unidos se recomienda la detección 6N selectiva de los donantes de sangre con un enzimo inmunoanálisis, pero todavía no es obligatorio. Fase infecciosa.
Enfermedades sielaínicas. La enfermedad de Chagas puede cursar sin síntomas o bien producir un cuadro agudo o CR6-NICO. Uno de los primeros síntomas es el desarrollo de un área eritematosa e indurada en el sitio de la picadura, por la chinche llamada chagoma. Muchas veces aparece después edema y exantema alrededor de los ojos y en el resto de la cara, signo de romana. La enfermedad es más grave en los niños menores de 5 años, en los que se presenta con frecuencia como un proceso agudo que afecta al SNC. La infección 6N aguda se caracteriza también por fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias y astenia. Pueden existir parasites en la sangre durante la fase aguda, sin embargo, son escasos en los pacientes mayores de 1 año de edad. Es posible la muerte pocas semanas después de la aparición 6N de los síntomas agudos, aunque el paciente también se puede recuperar o pasar la fase CR6-NICA si los microorganismos proliferan e invaden el corazón, el hígado, el vaso, el cerebro y los ganglios linfáticos. La enfermedad de Chagas crónica se caracteriza por hepatoesplenomegalia, miocarditis e hipertrofia de esófago y el colon, como consecuencia de la destrucción 6N de las células nerviosas, por ejemplo, plexo de Auerbach, y otros tejidos encargados de controlar el tamaño de estos 6 órganos. La cardiomegalia y las alteraciones electrocardiográficas son comunes en los pacientes con enfermedad CR6-NICA. La afectasis 6ND. SNC puede producir granulomas en el cerebro con formasis 6N de quistes y meningoencefalitis. En la enfermedad de Chagas CR6-NICA la muerte se debe a destrucción 6N tisular de las muchas áreas, invadidas por los microorganismos, y se producen casos de muerte súbita por bloqueo cardíaco completo y lesión cerebral. Enfermedades endémicas hasta países en los que no DIAN 6 estico de laboratorio. Cruzi puede detectarse en las extensiones sanguíneas finas y gruesas, o en la sangre anticoagulada y concentrada a comienzos de la fase aguda. Conforme progresa la infección 6N, los microorganismos dejan el torrente sanguíneo y es más difícil hallarlos. Las biopsias de ganglios linfáticos, hígado, vaso o médula ósea pueden mostrar la fase a mastigote. Quizá resulten útiles el hemocultivo o la inoculasis 6N en animales de laboratorio cuando la parasitemia es baja. Se dispone de pruebas serológicas. El Senodian 6 estico se emplea mucho en las áreas endérmicas. Las técnicas de amplificación 6N genética, como la PCR, se han empleado para detectar el microorganismo en la sangre. No se dispone ampliamente de estas técnicas y no se han adaptado para su uso en zonas endérmicas. Tratamiento. Prevención 6N y control. El tratamiento de la enfermedad de Chagas está limitado por la falta de fármacos seguros. Los fármacos de Elexis 6N son benzimidazol y nifurtimox. Aunque ambos fármacos tienen cierta actividad en la fase aguda de la enfermedad, resultan menos efectivos en la enfermedad de Chagas CR6-NICA y presentan efectos secundarios graves. Entre los fármacos alternativos se incluye el alopurinol. La formasis 6N de la poblasis 6N sobre la enfermedad, su transmisión a través de insectos y la funci 6N de reservorio de los animats salvajes reviste una gran importancia. También son esenciales el control de las chinches, la erradicasis 6N de sus nidos y la construcción 6N de viviendas que impidan su entrada. La aplicasis 6ND. Diclorodifeniltricloroetano, DDT, en los hogares infectados ha disminuido la transmisión 6N tanto de la enfermedad de Chagas como de paludismo. Las pruebas Serol 6 guiques en la sangre usada para transfusiones o prescindir de los donantes procedentes de áreas endérmicas evitan los casos de infección 6N debidos a transfusiones. Es posible el desarrollo de una vacuna, puesto que Cruzi no muestra la amplia variación 6N antigénica característica de los tripanosomas africanos.